En este vídeo os voy a explicar el segundo apartado del tema, que se llama razones trigonométricas de un ángulo agudo. En vez de escribirlo en una pizarra, porque no puedo, pues lo que hará este vídeo sustituirá la pizarra y os intentaré explicaroslo con dibujitos, porque aquí hay muchos dibujitos en este tema, para que lo entendáis de la mejor manera posible. Lo que tenéis que hacer es, en la libreta, y la libreta en algún momento se mirará, os lo advierto. En la libreta lo que tenéis que hacer es copiar lo que va saliendo y todo lo que necesitéis para poder comprenderlo y luego hacer los ejercicios que ya os mandaré. Bien, si B, empezamos, ¿no? Es un ángulo de un triángulo rectángulo, sus razones trigonométricas son las siguientes. Pero vamos a entenderlo bien lo que estoy diciendo cuando digo que B es un ángulo de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, que en este caso pues mide 5 este lado mide 12 y este lado mide 13. Recordemos que esto eran las hipotenusas, esto es un cateto y esto es otro cateto. Y el ángulo que vamos a hacer es el ángulo de esta esquina, donde está el punto B que pone aquí, pues este angulito que se ve así un poco más oscurito. ¿Vale? Pues este es el ángulo que nosotros vamos a trabajar con él, ¿vale? Es el ángulo agudo del cual estamos hablando y que ese ángulo tiene una serie de características que se llaman razones. Y esas características tienen que ver con los lados del triángulo. ¿De acuerdo? Hipotenusa. A este cateto que está junto al ángulo se le llama cateto contiguo. Contiguo es que está al lado. Y a este cateto de aquí, que está enfrente del ángulo, se le llama cateto opuesto. La primera razón trigonométrica que vamos a definir es el seno. Y el seno, que se escribe así, sen de B, ¿de acuerdo? Sen de B es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, B entre A. Cateto opuesto entre la hipotenusa. En mi ejemplo sería 5 entre 13. Y aquí lo tenemos. El seno de B, cateto opuesto entre la hipotenusa, B entre A. Da igual que le llamamos B, A, W, como quieras. Te tienes que acordar lo del cateto opuesto para el seno. Que aquí lo llamo B porque se llama B, porque nos ha dado por llamarlo así. Y A, que es la hipotenusa. Por tanto, el seno de ese ángulo, que no sé cuál es el ángulo y ahora mismo no me interesa, me da igual como sea el ángulo, lo importante es que ese ángulo tiene estas características, y una de ellas, la primera de 6, es el seno, pues 5 entre 13. A veces en las calculadoras, por ejemplo, en vez de sen, ponen sin, ¿vale? Viene de sinus, que es del latín, o también en inglés que es sinus, pero bueno, no importa, es para que no os liéis, ¿vale? A ver, un detalle. Esto no va solo. Siempre tiene que tener al lado o una letra o luego ya más adelante veremos un ángulo. Es decir, hablaremos del seno de 30 grados, del seno de 15 grados. Entonces pondremos de qué es. Es como si una raíz cuadrada tú no le metes algo dentro, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Seno siempre es de algo. Una letra, si no sabemos exactamente cuál es el ángulo, o bien un ángulo concreto, 45, 50, 80, 120, eso lo iremos viendo poquito a poco. La siguiente razón trigonométrica es el coseno, que se escribe cos de B, que es el cateto contiguo entre la hipotenusa, es decir, C entre A. No lo he dicho antes, pero sería interesante que dibujarais el triángulo en vuestra libreta, ¿vale? Si no lo habéis hecho, hacedlo. Le dais al pause y lo hacéis. En un rincón ahí que tengáis, que se vea bien, y le ponéis las letras como en el dibujo que estamos viendo y que estamos utilizando. Pues el coseno de este ángulo B concreto sería el cateto contiguo, que mide 12, entre la hipotenusa, que mide 13. 12 entre 13. Lo voy a dejar todo en fracción, pero veréis, también se puede poner en forma decimal, pero ahora mismo lo vamos a dejar en forma de fracción porque para eso los numeritos son enteros en este ejemplo, para que sea más sencillo simplemente. Por cierto, tenemos que recordar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Este al cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado, porque alguna vez nos hará falta. Ahí lo dejo.
La siguiente razón trigonométrica se llama tangente y se representa así, tan de b, que resulta que es el seno entre el coseno. Si miráis vuestros apuntes, lo que había escrito hace nada, el seno era b entre a, el coseno era c entre a. Si yo hago la división, al final me sale b entre c, es decir, el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Ahí tenemos la tangente, que es seno entre coseno, cateto opuesto entre cateto contiguo, cateto opuesto entre cateto contiguo, 5 entre 12. Pero es fácil de sacar si sabemos esto y sabemos estas dos. De hecho, como ya he adelantado, hay 6 razones, pero sabiendo el seno y el coseno, las demás salen a partir de ellas. O sea que esto lo estoy explicando para que veáis lo que significa, pero realmente si tú tienes este número y este número, los divides y ya te sale la tangente. Pero es bueno que sepamos la definición, ¿vale? La tenemos que saber y con este dibujito, si lo entendemos bien, yo creo que podemos entender cada una de ellas de manera independiente sin que tengamos que tener en cuenta que vienen del seno y que vienen del coseno. También pasa como con el seno, que se escribe a veces de otra manera, por ejemplo en las calculadoras, porque sabéis que las calculadoras pues están hechas en el extranjero y lo escriben así, en vez de escribir tan, escriben TG de B o TAG de B. A esto no le hagáis caso, que es que ha salido, pero no tiene nada que ver con nada. TAG, TG, pero nosotros vamos a utilizar TAN. La siguiente razón trigonométrica es la cosecante. Cosecante, que se escribe cosec de B, que es 1 entre el seno. ¿Veis lo que dije antes? Si tú sabes el seno, pues ya sabes la cosecante. Solamente si yo te pido la cosecante, si sabes el seno, 1 entre el seno. Como el seno era b entre a, si yo divido 1 entre b entre a, pues sale a entre b. Es decir, lo contrario que el seno. El seno era b entre a, pues esto es a entre b. Es decir, la hipotenusa entre el cateto opuesto. La cosecante, la he puesto cerca del seno para que veáis que están relacionadas. Es 1 partido el seno. Como esto es 5 partido 13, pues eso es 13 partido 5. 13 partido 5. La hipotenusa entre el opuesto. La penúltima razón trigonométrica es la secante. Antes era la cosecante y esta se llama secante. Sec, es fácil de acordarse, de B es 1 partido el coseno. La cosecante era 1 partido el seno, la secante es 1 partido coseno. Como el coseno era C partido A, esto es A partido C, es decir, la hipotenusa entre el cateto contiguo. ¿Veis? El coseno está junto a la secante por la sencilla razón de que una es la opuesta de la otra. Así que tengo 1 partido coseno de B, que es hipotenusa entre el cateto contiguo, que es 13 entre 12. Si esto es 2 entre 13, este es 3 entre 12. Es muy fácil. Y finalmente la cotangente, que si ya le vais pillando el truquillo a esto, pues la cotangente es 1 partido la tangente. ¿Veis? Tengo el seno, tengo el coseno, la tangente sale del seno y el coseno, la cosecante sale del seno, la secante sale del coseno y la cotangente sale de la tangente. Es decir, repito, sabiéndote el seno y el coseno, las otras 4 salen solas. Pues en este caso la cotangente es 1 partido la tangente. Como la tangente era b partido c, haciendo la misma cuenta de antes, sale c partido b. Es decir, cateto contiguo entre cateto opuesto. La cotangente 1 partido la tangente. ¿Veis? Cateto contiguo, cateto opuesto. Si esto es 5 entre 12, esto es 12 entre 5. Esto, repito, es un ejemplo con esos números. Si el ángulo fuera otro, pues tendría otro triángulo, como por ejemplo este de aquí, que me estoy ahora mismo dibujando, ¿vale? Con otros números totalmente distintos, un ángulo totalmente distinto al anterior. Repito, ahora mismo no me interesa cuánto vale el ángulo, si es 15, 30, 45, 70 grados, me da lo mismo. Lo que me interesa es que en este triángulo, con estas medidas, el seno, el coseno y la tangente, sale todas estas cosas que hay aquí. Sabiéndose la definición, es muy fácil. ¿Que me piden el seno del ángulo? Pues sería este entre este,
584 entre 761, que lo hacemos con la calculadora y lo que dé. Ahora mismo solamente me interesa que os aprendáis estas fórmulas. ¿Para qué sirve? Se verá sobre todo en el tema siguiente. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es aprender bien estas formulitas y sus aplicaciones y para qué sirven, la veremos más adelante. Pues nada, espero que lo hayáis entendido. Si no, pues darle un par de vueltas al vídeo, tener los apuntes en la libreta y hacer los ejercicios que se han mandado, que están en la plataforma. Venga, hasta la siguiente vez. Dale duro.